Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para poder nosotros seguir con esta serie de enseñanzas que hemos recibido acerca del poder de la oración. Hablamos el domingo pasado acerca del poder de clamar a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del poder y la autoridad de Cristo en el creyente. El poder y la autoridad de Cristo en el creyente. En Lucas capítulo 9, del 1 al 2, dice que cierto día Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. ¿Qué fue lo que les dio Jesús a sus discípulos? Poder y autoridad. O sea que antes de nosotros llenar nuestra vida de conocimiento, de rituales, de repeticiones, de religiosidad, lo importante que queremos anhelar, que queremos buscar, que queremos recibir, es el poder y la autoridad dado por Cristo. Es un regalo que da Cristo para que podamos cumplir con su propósito. Es importante que entendamos que ser cristiano no es usar la religión o a Cristo para que Cristo haga mis propósitos, mi voluntad. Es que nosotros podamos involucrarnos en venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y realmente hay un cristiano que quiere acercarse a Cristo para que cumpla sus deseos, para que haga su voluntad. Realmente por eso hay mucha frustración. Santiago dice que muchas veces las personas no reciben porque no piden a Dios, y cuando piden mal en sus deseos egoístas, en sus ambiciones, en sus propósitos, muchas veces donde el centro es el ego, el egoísmo, donde es la misma persona. Nosotros necesitamos entender que para ser hijos de Dios necesitamos recibir a Jesús, involucrarnos en su reino y desear que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y solo así es como involucrados en sus propósitos, involucrados en sus planes, podemos repetir lo que dice Romanos, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven y les ayudan para bien porque están dentro de sus propósitos, dentro de sus planes. Así que el poder y la autoridad de Cristo es propia para los discípulos, para hacer sus propósitos, para poder servir en la tarea evangelizadora. Así que necesitas primeramente involucrarte en el plan de Dios, someterse a la voluntad de Dios, estar dispuesto a servir para ser revestido del poder y la autoridad, porque no tendría sentido pedir poder y autoridad cuando realmente no la vas a usar. Y por eso la imagen que hablamos, que mostré en el inicio, acerca del poder y la autoridad de Cristo en el creyente, tiene que ver con los militares. Los militares están revestidos de ese poder y esa autoridad propias de su fuerza, y entre ellos hay rangos, y entre ellos se maneja el poder, la autoridad de manera ordenada y organizada, porque ellos cumplen un propósito, ellos cumplen una tarea, ellos no se mandan a sí mismos, ellos tienen una visión, una meta. Y fue una de las cosas que a Jesús le llamó la atención cuando un día se acercó un oficial romano y le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy una persona que estoy bajo autoridad y yo tengo personas bajo mi autoridad, y si le digo a alguien que está de bajo rango mío, vaya, él va, y si le digo venga, él viene. Así que tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se quedó sorprendido porque este hombre entendía lo que es el sistema de autoridad, el poder. Entonces Jesús dijo: bueno, ve. Y dijo: no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de este hombre. Y el siervo que estaba enfermo, por el cual estaba pidiendo sanidad este oficial romano, a la misma hora, en ese mismo momento que Jesús lanzó la palabra, que Jesús dijo es sano, fue sanado. Entonces necesitamos nosotros entender, aprender a vivir bajo el poder y la autoridad de Cristo. Y eso nos conduce a hacer oraciones con autoridad. Hablamos el domingo del clamor.
oraciones que se hacen con todas las ganas, con todo el deseo de urgencia, y hemos podido recordar oraciones de clamor. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Por qué fue que oró Ana? Que ella fue la mamá de Samuel, porque no podía tener un hijo. Ella tenía un rival llamado Penina, y esta mujer se burlaba, ella se sentía muy mal, muy triste, y oró intensamente, clamó allí en el templo, y allí tuvo su milagro. Tuvo Samuel. Samuel fue uno de los primeros profetas que fue rey. Fue el que después él ungió a Saúl, a David. Una persona muy importante. Nació en medio de un clamor, de una necesidad urgente. Obviamente Dios le dio a Ana el resto de hijos, otros hijos, pero es estar involucrado en el propósito de Dios para poder ver el resultado. Ella tuvo que pasar esa tragedia, esa crisis, esa situación difícil, de pronto que las mujeres no quisieran vivir cuando anhelan tener familia, pero ella dijo: Señor, si tú me das ese hijo, yo lo dispongo para ti. Y ahí salió el gran Samuel, salió de esa oración de involucrarse a la voluntad de Dios, al plan. Y es importante que nosotros entendamos que las oraciones que tienen poder y autoridad son aquellas que están dentro del propósito de Dios. Dentro del propósito, tienen sentido. No cualquier banalidad, no cualquier vanidad, cualquier situación de pronto alejada del propósito de Dios. Es poder tener esas oraciones dentro de su voluntad, de su propósito. Realmente recibimos bendición cuando operamos nuestros deseos, operamos nuestra visión y nuestra voluntad con los deseos, la visión y la voluntad de Dios. Ahí realmente podemos caminar con poder y autoridad. En Lucas 10, del versículo 17 al 20, Jesús había enviado a 72 discípulos. Habíamos hablado ahorita de 12, los 12 apóstoles, pero después envió a 72 y les dio la misma poder y la misma autoridad. Y dice en el versículo 17 de Lucas 10 que cuando regresaron estos 72, dice, cuando los 72 volvieron, ellos fueron a evangelizar, lo mismo que mandó los 12, mandó luego a 72. Estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan, o sea, nos hacen caso. El nombre de Dios era suficiente, el nombre de Cristo era suficiente para que los demonios entendieran que quien estaba dando la orden era mayor. Y esa es la autoridad. Ellos fueron enviados por Jesús a anunciar el evangelio, pero Él les dio poder y autoridad. Y ellos anunciaron fueron a anunciar el evangelio haciendo caso a Jesús. Y cuando ellos en el nombre de Jesús ordenaban a un demonio salir, el demonio hacía caso. Y ellos llegaron sorprendidos de eso porque era una novedad para ese tiempo. Ellos fueron las primicias de experimentar el poder y la autoridad de Cristo en la tierra. Dice: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y dice el versículo 18, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren lo que es caminar con el poder y la autoridad de Cristo, con la evangelización, con estar en el propósito de ir a anunciar el evangelio. Satanás cae. Él está entronado en la mentira, él está entronado en un mundo de oscuridad, pero cuando la luz del evangelio es proclamada con el poder y la autoridad de Cristo, cae como un rayo. Jesús lo vio. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Él lo montan en el cielo. Él está sobre los hijos de desobediencia, dándoles lo que él sabe dar, mala paga. Satanás mal paga al que bien le sirve, dándoles ruina, dándoles fracaso, dándoles miseria, dándoles enfermedad, teniéndolos esclavos. Pero el Señor vino a cambiar esa realidad, y eso es la buena noticia del evangelio. Y llegaron entonces los 12 y ahora los 72 a anunciar que el reino de los cielos había llegado y a demostrar
Satanás, suéltalo. Satanás, suéltala. Se cancela la maldición. Se cancela esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y ellos veían como ¡what! Sucedía. Y ellos llegaron sorprendidos. Es lo bonito de la transparencia del evangelio, que ellos anuncian que quedaron sorprendidos. Y Jesús dice: es cierto, yo vi cómo Satanás cayó del lugar donde ustedes fueron. Pero dice: pero no se alegren, dice el versículo 20, de que los espíritus se les sujetan. No es el fin, el medio para nosotros poder experimentar la salvación es el poder y la autoridad de Cristo. Pero ese no es el fin, ese es un medio para alcanzar. Dice: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que el nombre de ustedes ya está escrito en los cielos. Y eso tiene que ver con eternidad, con salvación. O sea, la autoridad y el poder no es el fin, es un medio. Es el medio donde somos liberados, donde entramos al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos dejarnos desenfocar de que el poder y la autoridad es el fin, es el medio que Dios usa para liberarnos del poder de las tinieblas y para que podamos ver el actuar sobrenatural del evangelio sobre nosotros. El evangelio no es una religión, no es una ideología, es el actuar sobrenatural de Dios en nosotros, transformándonos, liberándonos, cancelando maldiciones, dando la oportunidad de nacer de nuevo, de salir del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Se alegran? ¿No les parece una buena noticia? Dale un aplauso al Señor. Te adoramos, Señor, porque el evangelio es hermoso. Algunos lo han convertido en una religión, en una ideología, en una repetición de tradiciones sin sentidos. Y es el poder de Dios y su autoridad que nos libera, que nos sana, que nos saca del poder de las tinieblas. Eso es algo como para dar gloria a Dios, no, para estar alegres, para estar gozosos. Entonces, con esto debemos comprender que la autoridad de Dios tiene un propósito, y es deshacer las obras del diablo. La autoridad de Dios tiene el propósito de deshacer las obras del diablo, y desde siempre. Vemos en el Antiguo Testamento, en la historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando hay una confrontación entre Elías, el profeta de Dios, y Acab, el rey de Israel. Uno diría, son del mismo pueblo de Dios, pero Acab se había dejado influenciar, había perdido su autoridad frente a una esposa llamada Jezabel, que es la famosa Jezabel, que cuando a una mujer le dicen tú tienes espíritu de Jezabel, la están ofendiendo, porque son mujeres manipuladoras, dominantes, de mala procedencia, en el sentido de que espiritualmente están llenas de hechicería, de brujería, de ocultismo. No adoran a Dios, sino adoran a brujos. Esta Jezabel es la protagonista, es la original, la que estaba casada con Acab. Y Acab, el rey de Israel, se casa con esta mujer que tiene ese poder, esa manipulación, y ella introduce a Israel la adoración de Baales y de dioses falsos, entre esa una diosa, la diosa Cera. Y ella entonces introduce estas prácticas paganas que reemplazaban o sustituían a Dios, y eso ofendió a Dios, y eso hizo que Dios se apartara del gobierno de Acab, y eso generó ruina, pobreza, una sequía impresionante. Había hambruna. Cuando la gente toma el camino de la brujería, de la idolatría, cuando la gente toma el camino de lo que sustituye a Dios, en vez de adorar al verdadero Dios, adora a los sustitutos falsos, lo que recoge es miseria. Y el pueblo de Israel estaba pasando una situación horrible. Y además de esto, había una persecución contra los verdaderos siervos de Dios. Esta mujer no solamente se encargó de confundir y de difundir sus ideologías y sus religiones paganas, sino que además estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces Elías, lleno de la sabiduría, del poder y de la autoridad de Dios, le dijo: vamos a hacer una cosa, Acab.
se encontraron. Acab tenía el poder de mandarlo a matar. De por sí ya habían mandado a matar a varios profetas. Pero Elías iba con el poder y la autoridad de Dios y tuvo una conversación seria con Acab. Y le dijo: hagamos una cosa, hagamos un duelo. Vamos a probar quién es el Dios verdadero. Trae a todos tus sacerdotes, tus profetisas, tus brujos, y vamos a ponerlos y vamos a ofrecer un sacrificio. Y el Dios que sea el verdadero será el que nos demuestre aquí quién es el verdadero. Entonces vamos a hacer un reto. Vamos a poner dos lugares, dos altares. Tú haces tu altar a tus dioses, ellos tenían una cantidad de sacerdotisas, de brujos, de adoradores de Baales y de Acera. Hagan ustedes su show, hagan ustedes sus cosas, su teatro. El Dios verdadero va a demostrar cuál es. Obviamente, él estaba caminando con la autoridad y el poder de Dios. Y así fue. Comenzó el turno. Bueno, ustedes que son más, arranquen, comiencen. Y comenzaron ellos a zancarse, a cortarse, a hacer sus rituales, a hacer sus danzas, a hacer sus oraciones. Y se cortaban y se hacían sangre y se hacían todas las cosas perversas y cochinas que hacen los que no adoran a Dios. Y entonces él se burlaba y decía: griten más duro, córtense más, como que su Dios está dormido. No pasa nada, ellos hacían así sus rituales ahí. Yo le pongo me imagino, le hago la película. Y resulta que nada pasó. Llevaban varias horas ahí y nada pasó. Cuando le toca el turno al profeta Elías, entonces ellos cogen, en esa época se ofrecían sacrificios. Cogen un toro, lo parten en pedazos, lo monta en el lugar del altar, que era hecho con piedras. Habían pues obviamente madera para encenderla. Pero él le añade algo más difícil. Le dice: vamos a echarle barriles de agua. No dice: pero ¿quién va a hacer una fogata? ¿Quién va a prender un altar? Porque eso se debía prender echándole agua. Y le echaron tanta agua que eso se llenó de agua. Era una sanguaza ahí de madera con la sangre del animal. Estaba lleno. Y él hace la siguiente oración. Dice: cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar. Estaba lleno de agua, porque la puso más difícil. Obviamente fue dirección de Dios. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué quiere decir siervo? Estoy bajo tu autoridad, estoy bajo tu poder. Demuestra hoy que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Esto no fue un invento de Elías. Él estaba dejando claridad que Dios le había dicho: haga eso. El mismo duelo, el mismo reto, Dios le había dicho: rete. Acab se creía que era el rey de Israel, pero aquí está diciendo: tú eres el Dios de Israel, por encima de ese rey que se torció, de ese rey perverso. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, y las piedras, y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios ha deseado desde la antigüedad mostrarnos que no es una ideología, que no es una religión, que no es un cuento, que no es que nos lavan el cerebro, que nos echan historias fantásticas. Dios quiere que tú y yo y el resto que desean experimenten su poder. El Evangelio es el poder de Dios sobrenatural en nosotros. Y esta fue una manera de Dios mostrar misericordia
por el pueblo de Israel. Mostrar la verdad, quién es el verdadero Dios, quién es la verdadera autoridad. Por eso nosotros necesitamos siempre caminar bajo la autoridad y el poder del Dios, creador del cielo y de la tierra, del único Dios. Es uno solo, no son vírgenes, no son santos, no son diosas, uno solo. Así se lo enseñó al pueblo de Israel. El Señor es el único Dios. Y esta demostración hizo que todos pudieran entender que caminar bajo el poder y la autoridad tiene su recompensa. Y es que no es mi fuerza, no es mi capacidad, no era la capacidad de Elías de persuasión, no era la capacidad de oratoria, era el poder de Dios que lo ponía a demostrar sus obras. ¿Sí o qué? Así quedó. En el Nuevo Testamento vemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 del 7 al 8, lo que dice Juan: hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios, para destruir todo lo que hace el diablo. Aquí hay algo que debe quedar claro. El propósito de Jesús es destruir todo lo que hace el diablo, porque Él es el engañador, Él es el que peca, Él es el esclavista, el que lleva a las personas a que estén en una vida miserable. Y el Señor vino a darnos una vida abundante. Por eso nosotros necesitamos como creyentes caminar con su autoridad y su poder para deshacer toda obra de idolatría, toda mentira del diablo, todo engaño, toda brujería, toda hechicería, toda maldad, toda acción pecaminosa. A eso estamos llamados. Toda incredulidad, toda terquedad, toda obstinación, toda práctica de rebeldía contra Dios, debemos de cancelarla con la autoridad y el poder de Dios. Eso es el propósito de la autoridad y el poder de Dios. Por eso debemos ser conscientes, como segundo punto, que los creyentes estamos en una lucha o en una guerra espiritual. Y la única vez que Satanás se preocupa por los creyentes es cuando nosotros estamos conscientes de estar presentes en esa lucha. Él no va a ganar por W. Y muchas veces él está tranquilo cuando ve una iglesia que no enfrenta la guerra, que no enfrenta la lucha contra él. La Escritura dice: sean humildes a Dios y sométanse a Dios, pero resistan al diablo y él huirá. El propósito de la iglesia no es entrar en negociaciones con Satanás para que, ay, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. No, el propósito es destruir las obras de Satanás. A eso vino Jesús. Y los hijos de Dios hacen lo que Él ha deseado: destruir las obras de Satanás. A eso vino. ¿Lo dije bien o me confundí? El propósito de Cristo es deshacer las obras del diablo. Y Satanás se preocupa cuando nosotros somos conscientes de esa lucha, de esa guerra. Tanto que en Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Pablo lo dejó de una manera espectacular, con unas figuras literarias hermosas. Dice así, Efesios 6 del 10 al 20: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en su poder de su fuerza. Manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, eche mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes
y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, y Satanás hace su trabajo, pero nosotros también hacemos el nuestro. La victoria, ¿quién la tiene asegurado? Los hijos de Dios, porque no depende de nuestra fuerza. El brujo, el hechicero, el idólatra, depende de sus fuerzas. Hacen ayunos, hacen escándalos, hacen conjuros, pero nosotros estamos con el creador del cielo y de la tierra, con el que tiene la autoridad superior. Satanás solamente gana en las películas de terror. Matan hasta el curita. Nosotros necesitamos entender que el destino de Satanás está destruido, y los siervos de Satanás van para un mal camino, para el camino del perdedor, porque el poder y la autoridad lo tiene Cristo. Entonces, Satanás le va a dar mucha prioridad a que nosotros no hagamos oraciones con autoridad y con poder, a que nosotros no caminemos en la autoridad y el poder. Él eso lo va a querer obstaculizar, y él lo va a hacer de muchas maneras. Hay personas que van a concentrarse en la oración y lo distrae. Él quiere debilitar la fe, pone pensamientos de miedo, de angustia, pone sensaciones como que hoy siento como que algo malo me va a pasar. Pone como ideas, como personas alrededor que empiezan a incendiar de miedo. El miedo es como un fuego que tú empiezas no sé si había una práctica que hacían los niños, hasta jóvenes, que en las noches, a las 12 de la noche, empezaban a contar cuentos de miedo, y la gente, no cuentes más, que me dio miedo, porque el miedo se contagia con facilidad. Por eso nosotros necesitamos no contagiarnos de miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te quieres contagiar de algo? Contágiate de poder, contágiate de amor, del dominio propio, que es la manera como el Espíritu Santo nos ministra. Porque el otro no es el Espíritu de Dios, no es la actitud de Dios. Así que resistan también a la emocionalidad de Satanás, que mete miedo, que alardea. No podemos tener miedo, porque tenemos la autoridad y el poder del Todopoderoso. Y Pablo escribe, vamos a alabar al Señor. Pablo escribe que en el versículo 12 que nuestra batalla no es contra la gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Atención, hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. Jesús dijo, cuando llegaron los 72, diciendo que aún los demonios nos hacen caso en tu nombre. ¿Qué dijo? Yo lo vi. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una realidad que no vemos en lo natural, pero que cuando usamos la autoridad de Cristo, Satanás se va para el piso. Satanás pierde su poder. Y una de las cosas que le molesta a Satanás es que le identifiquemos, le saquemos a la luz sus estrategias. Porque conoceréis la verdad
y la verdad nos hará libre. Entonces, estas son predicaciones que la iglesia no se puede perder, porque hay mucho cristiano que vive por fuera de la autoridad y del poder de Cristo, porque no lo conoce, porque no se le predica, porque no se le instruye, porque le enseñan una manera diferente de ser creyente y no la bíblica, que es revestido de poder y de autoridad. ¿Cuántos anhelan el poder y la autoridad de Cristo? Comencemos entonces caminando en sus propósitos. Él vino a salvar, Él vino a hacer luz. Jesús dijo: ustedes son la luz de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea que hay que salvar, hay que anunciar, hay que exponer este mensaje, hay que replicarlo, hay que vivirlo. No hay que permitir que Satanás se nos meta a la casa con el miedo, con la duda, con la incredulidad. No, a Satanás hay que resistirlo. Y al final dice: resístanlo y él huirá. Porque estamos con el poder de Dios. Lo tercero es que nosotros debemos tener el poder y la autoridad de Cristo en nosotros. Y tener la autoridad de Cristo en nosotros no nos hace arrogantes, porque a veces la gente ha creído que la autoridad está llena de sobradez, de orgullo. No, la autoridad de Cristo es humilde. Hay una virtud que este mundo ha despreciado, porque este mundo sigue a su padre el diablo, que es arrogante, que es alardeador. Satanás es arrogante, alardea, y por eso los hijos de Satanás se parecen así, son alardeadores, orgullosos, pretenciosos, caprichosos. Pero los hijos de Cristo son humildes. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero es que la humildad es un poder sobrenatural, porque a contrario del orgullo que alardea lo que no tienes, en la humildad tú dejas que la autoridad y el poder sea el que se perfeccione, se engrandezca en tu debilidad. Esa fue la gran enseñanza de Pablo, que Pablo tenía un aguijón en su carne y oró varias veces para que Dios se lo quitara, y le dijo: tranquilo, mijo. Esta es la versión mía. Mi poder se perfecciona, se engrandece en tu debilidad. Y eso es humildad. Yo tengo debilidades, tú tienes debilidades. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero tenemos al Dios todopoderoso, que nada le queda difícil, que nada le queda imposible. Y por eso caminamos en su poder y en su autoridad, porque nuestro poder y nuestra autoridad nos sirve. No es porque lo digo yo, es que lo digo yo. El demonio dirá: ¿quién eres tú? Es más, hay un caso en Hechos de unas personas que estaban haciendo exorcismos. Eran de una familia de un sacerdote judío, y ellos vieron cómo Pablo y cómo los apóstoles echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: ay, nos aprendimos la fórmula, nos aprendimos el conjuro. Y ellos llegaron te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio dijo: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Ustedes no están revestidos de esa. En otras palabras, en mis palabras, yo le añado eso. Yo creo que el demonio lo que vio fue que no tenían la autoridad y el poder de Cristo. Ellos no estaban actuando bajo la dirección, bajo la humildad de Cristo y el propósito de Cristo. Y dice la historia que esos demonios le metieron una muenda que lo sacaron casi desnudo, los arañó, mejor dicho. Y todo el mundo en ese lugar se arrepintió. Y todo el mundo empezó a dejar la brujería y la hechicería. Y trajeron los libros de magia y de brujería y de cosas, y quemaron esos libros después de ese suceso, donde dijeron: no, nosotros no queremos estar bajo la autoridad y el poder de este mundo, sino del Dios Todopoderoso. Y a eso nos llama el Señor, a estar bajo la autoridad y su poder. En Mateo 28 se habla de la gran comisión. Jesús, antes de partir, dejó una gran comisión a sus discípulos. Y dice el versículo 18 al 20: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Una autoridad parcial, leve, pequeña, limitada. Dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que Dios está aquí, que Jesús está acá? Dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y nosotros nos sometemos a su autoridad. Yo no estoy hablando bajo mi autoridad. Ustedes saben que yo no tengo la autoridad y el poder como David, ni siquiera como pastor. Tengo la autoridad y el poder como siervo de Cristo. Y es en su nombre que vemos el poder, que vemos el actuar sobrenatural de Él. Él hace sanidades, trae libertad, cancela maldiciones. Así que recibe esta palabra no dicha por un hombre que es simplemente un siervo. Yo soy una vasija de barro que estoy compartiendo este gran poder, este gran secreto. No es secreto, es una revelación para sus hijos, para que caminemos con el poder y la autoridad de ser su hijo. Así que resistan, no se dejen ganar, resistan. Quítenle el espacio a Satanás que de pronto en el pasado le otorgaron o que él se tomó. Resístanlo y él huirá. Cuando él dice que toda autoridad, hay otras versiones, dice toda potestad, se refiere a que tiene el poder y la libertad de hacer cualquier cosa que él desee sin ningún impedimento. Tiene poder ilimitado y la libertad para usarlo. Lo cuarto es que la autoridad, la oración con autoridad está llena, tiene el poder del Espíritu Santo. Hablamos que le dio a los discípulos Cristo el poder y la autoridad. Pero ahora, después de que Cristo ascendió, hay otra autoridad, otro poder, que es el del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 1:8 que Jesús le dice a sus discípulos, ya les había dado poder y autoridad, ¿verdad? Pero ahora les dice, pero recibirán poder, imagínate, otro más, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La palabra poder que usa acá en griego es dinamis, que lo conocemos en español como dinamita, dinamis, poder. Es un poder de explosión, es un poder que rompe todo yugo, que rompe toda barrera, que permite que el Espíritu Santo llegue y nos llene. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo trayendo libertad. Y nada puede frenar ese poder. Así que necesitamos nosotros pedirle al Señor. Mire, hay una adición. Él dio poder y autoridad a sus discípulos para evangelizar. Y ahora les dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para ser mis testigos. Doblemente poder. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los guiará a toda buena obra. Así que llenos del Espíritu Santo, podemos nosotros, como cantábamos ahorita, yo danzo en el río. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Y se refería al Espíritu Santo que iba a llegar sobre la iglesia cuando reciba el Espíritu Santo. Así que nosotros, como quinto punto, necesitamos comprender que la autoridad y el poder debe acompañar a cada creyente.
debe acompañar a cada creyente. Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales acompañarán a los que hayan creído. O sea, es algo característico del creyente. No es opcional, es para todos. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendidos. También tomarán serpientes en la mano, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Necesitamos nosotros recibir ese poder y esa autoridad para dejar de vivir un evangelio, un cristianismo superficial. ¿De qué sirve un evangelio de rituales, de máscaras, de palabritas, de pensamientos? Ahora hay un evangelio de mucho influencer, mucha apariencia, mucha superficialidad. No se ve el poder y la autoridad de Cristo. Y saben, si ustedes están acá es porque anhelan experimentar el poder y la autoridad de Cristo, y el poder y la autoridad de su evangelio, de su Espíritu Santo, que es como un río. Y cuando ustedes ven a veces en el tema de los ríos, hay unos animalitos que son los castores. Los castores. Y los castores cogen y empiezan a romper madera, basura, y empiezan a ponerla en el río, y causan un dique. Empiezan a poner una barrera que hacen que el fluir del río vaya cediendo. Hay que tener cuidado con los castores, que son personas que de pronto con pecados, con terquedades, con malas doctrinas, malas prácticas, están poniendo diques, están frenando el fluir del Espíritu Santo, están enfriando al cristiano, al creyente, lo están desenfocando, lo están sacando del propósito de Dios salvífico y lo están distrayendo en tonterías de este mundo. Hay que tener mucho cuidado con esos diques, con esas basuras, esas rocas que hacen que el fluir del Espíritu Santo no se mueva. Y por eso hay iglesias y cristianos que están secos, no tienen ninguna diferencia, no experimentan el poder y la autoridad de Cristo. Por eso necesitamos nosotros romper esos diques, cancelar esa dureza del corazón. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que todo pecado que está poniendo diques allí, no más fluir. Ahora, muchos de estos diques y de estos obstáculos los quiere poner Satanás. Satanás los quiere poner. Argumentos, pensamientos, pecados, miedos, maldiciones. Pero sabes, cuando a un río tú le empiezas a poner cosas, se empieza a aumentar el caudal. Oremos para que la fuerza de nuestra voluntad, junto con la voluntad de Dios, rompan esos diques y pueda fluir aguas cristalinas y podamos nosotros experimentar esa vida abundante que tiene el Señor para nosotros. Anoche, antes de levantarme, tuve un sueño, y en el sueño que tenía veía un río que tenía un dique y se había secado tanto que parecía una porqueriza. Habían cerdos y animales allí, pero un niño cogió y puso un taco de dinamita en eso que impedía que el río avanzara, y explotó, ¡boom! Y de pronto empezó a fluir ese río y el agua era cristalina. Cuando uno impide que el río del Espíritu Santo fluya, hay pobreza, hay sequedad, hay tragedia. Pero Jesús dijo que tenemos que tener el corazón como niños, y la dinamita es ese dinamis, el poder del Espíritu Santo, que necesitamos que implosione la dureza del corazón, la terquedad, la rebelión, las malas prácticas, y podamos nosotros, ¡boom!, con el poder de Dios implosionar, o no sé si es implosionar o explotar eso. La situación es que avance el río y irrigue nuestra vida. La iglesia debe ser el lugar donde también el río del Espíritu Santo fluye, sana, libera, cancela maldiciones,
trae vida. Así que en el nombre de Jesús, si usted desea recibir hoy el río del Espíritu Santo, póngase de pie, levante las manos al cielo y pídale al Señor que sea el poder de su nombre, del nombre de Jesús, quitando todo aquello que impide que el río del Espíritu Santo irrigue su vida, irrigue su casa, irrigue todo lo que usted tiene. En el nombre de Jesús, Padre, oramos hoy con tu autoridad, cancelando todo aquel obstáculo que quiere impedir que el río de tu Santo Espíritu avance. Se rompe, se explota en el nombre de Jesús todo aquello que ha secado el fluir de tu Santo Espíritu, todo pecado, toda terquedad. Perdona, Señor, perdona, trae libertad, Señor. Cancela toda maldición, todo lugar árido, seco, todo lugar de cerdos. Y sabes, esto tiene que ver con liberación. En el nombre de Jesús recibe libertad. Cancelo toda maldición sobre ti en el nombre de Jesús. Cancelo toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús. Cancelo todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de fracaso. Cancelo toda condenación, todo pecado del pasado. Aplica la sangre de Jesús en ese pecado que de pronto te genera condenación y recibe libertad. En el nombre de Jesús oramos para que venga sanidad sobre ti. Si estás enfermo, enferma, ora en el nombre de Jesús y recibe sanidad. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús para que sea sanado esta iglesia, para que sean sanados mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre ti en el nombre de Jesús. Declara sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y declaro libertad sobre ti en el nombre de Jesús. Que el Señor levante en ti un espíritu de guerrero y de guerrera. Él hará su parte, pero está vencido en el nombre de Jesús. No te resistas. Pídele al Señor poder caminar en la voluntad de Él y que pueda permitir conceder ese deseo de tu corazón. Pídele al Señor poder ser un instrumento de bendición, poder ser usado. Y pídele la llenura del Santo Espíritu. Llénate de la presencia del Señor. Sumérgete en esas aguas cristalinas. Bebe del agua del Espíritu Santo y recibe sanidad, libertad. Recibe esa administración especial de su Santo Espíritu. Que se quite, que se lleve toda terquedad, que se lleve toda rebelión, que se lleve toda mentira. Recibe la verdad del Evangelio. Camina en su autoridad, en su poder, para que seas un guerrero y una guerrera del Señor, para que puedas experimentar su poder en el nombre poderoso de Jesús. Adora al Señor allí, adóralo. Alza tu voz y clama a Él. Poderoso Dios,